Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos algo realmente especial, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una entrevista secreta con nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, lo oyeron bien. Hemos conseguido acceso exclusivo a una conversación íntima y reveladora con el mismísimo Can Yaman, directamente desde Estambul. En esta entrevista, Can se abre como nunca antes, compartiendo detalles sobre su carrera, sus proyectos futuros, su vida personal y reflexiones profundas sobre la fama y el impacto que ha tenido en su vida. No se pierdan ni un segundo porque les aseguro que esta es una entrevista que no encontrarán en ningún otro lugar. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido exclusivo y de alta calidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y disfrutemos de esta increíble entrevista con Can Yaman. Imagínense la escena. Estambul, una ciudad vibrante y llena de historia, el lugar perfecto para una conversación honesta y sincera. Can Yaman nos recibe con una sonrisa cálida y una mirada que transmite autenticidad. Desde el primer momento se siente un ambiente de confianza y apertura. El aire está impregnado de un sutil aroma a café turco, y el murmullo de la ciudad se filtra suavemente por las ventanas, creando un telón de fondo perfecto para la conversación que está a punto de comenzar. La entrevista comienza con una reflexión sobre sus inicios en la actuación. Can nos cuenta cómo llegó a la interpretación de una manera casi inesperada, pero que desde el principio sintió una conexión especial con el oficio. Recuerda sus primeros papeles, los desafíos que enfrentó y las lecciones que aprendió en el camino. Nos habla de la importancia de la perseverancia y la dedicación, de cómo nunca se rindió ante las dificultades y de cómo siempre se esforzó por mejorar y crecer como actor. Nos revela que en un principio, la actuación no era su primer plan. De hecho, estudió Derecho y ejerció como abogado durante un tiempo. Sin embargo, la chispa de la interpretación siempre estuvo presente, latente, esperando el momento oportuno para encenderse. Fue gracias a un amigo que lo animó a participar en un casting, una experiencia que cambió su vida para siempre. Luego la conversación se centra en sus papeles más icónicos, aquellos que lo catapultaron a la fama internacional. Can comparte anécdotas divertidas y reveladoras sobre el rodaje de Erkenzikuş y Dolunay, dos series que conquistaron corazones en todo el mundo. Nos cuenta cómo fue trabajar con sus compañeros de reparto, la química que sintió con ellos y la magia que se creó en el set. Habla con especial cariño de Demet Özdemir, su compañera en Erkenzikuş, destacando su profesionalismo y su sentido del humor. Nos cuenta que a pesar de la intensidad de las jornadas de rodaje, siempre había espacio para las risas y la camaradería. También revela que aprendió mucho de sus compañeros de reparto más experimentados, quienes le brindaron valiosos consejos y lo ayudaron a crecer como actor. Recuerda con nostalgia los largos días de grabación bajo el sol turco, las cenas improvisadas con el equipo técnico y las celebraciones después de cada episodio exitoso. Pero la entrevista no se limita a hablar de sus éxitos profesionales. Can también se anima a compartir detalles sobre su vida personal, sus pasiones y sus valores. Nos habla de su amor por el deporte, su compromiso con causas sociales y su deseo de utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Revela que detrás del actor exitoso se encuentra una persona sensible y comprometida, que se preocupa por los demás y que busca constantemente maneras de contribuir a la sociedad. Nos cuenta que practica regularmente boxeo y baloncesto, deportes que lo ayudan a mantenerse en forma física y mentalmente. También nos habla de su participación en diversas organizaciones benéficas, apoyando causas relacionadas con la protección del medio ambiente y la ayuda a niños necesitados. Insiste en que, como figura pública, siente la responsabilidad de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista es cuando Can habla sobre el impacto de la fama en su vida. Reconoce que la fama tiene sus pros y sus contras, que ha traído consigo oportunidades increíbles pero también desafíos inesperados. Habla de la presión mediática, de las expectativas del público y de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo en medio de todo el ruido. Confiesa que ha aprendido a lidiar con la fama con humildad y gratitud,
y que siempre trata de recordar que lo más importante es mantenerse conectado con sus raíces y con las personas que lo quieren por quien es, no por lo que representa. Admite que al principio le resultó difícil adaptarse a la constante atención de los medios y del público. Sin embargo, con el tiempo aprendió a separar su vida personal de su vida profesional y a establecer límites claros. También aprendió a no tomarse demasiado en serio las críticas y a enfocarse en el apoyo y el cariño de sus fans. La conversación también aborda sus proyectos futuros. Khan nos adelanta algunos detalles sobre sus próximos trabajos, tanto en televisión como en cine. Nos habla de su deseo de explorar nuevos géneros y de asumir retos que lo saquen de su zona de confort. Revela que está trabajando en proyectos que lo apasionan y que está ansioso por compartirlos con su público. Su entusiasmo es contagioso y nos deja con la certeza de que lo mejor está por venir. Nos cuenta que está explorando la posibilidad de participar en producciones internacionales, lo que le permitiría llegar a un público aún más amplio y trabajar con profesionales de diferentes culturas. También nos habla de su interés por el cine de autor, un género que le permite explorar personajes complejos y narrativas profundas. Revela que está trabajando en la escritura de un guión, un proyecto personal que le permite expresar su creatividad de una manera diferente. En un momento de la entrevista, Khan se pone reflexivo y habla sobre la importancia de la autenticidad en la vida. Afirma que cree firmemente en la necesidad de ser uno mismo, de no tratar de complacer a los demás y de vivir de acuerdo con los propios valores. Nos anima a todos a abrazar nuestra individualidad y a no tener miedo de ser diferentes. Su mensaje es inspirador y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene algo único y valioso que ofrecer al mundo. Nos cuenta que a lo largo de su vida, ha aprendido a valorarse a sí mismo y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Afirma que la autenticidad es la clave para la felicidad y el éxito personal. Nos anima a seguir nuestros sueños, a pesar de los obstáculos que podamos encontrar en el camino, y a no tener miedo de cometer errores. La entrevista también toca temas como su relación con sus fans. Khan expresa su profundo agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores en todo el mundo. Nos cuenta cómo se emociona al recibir mensajes de cariño y cómo trata de responder a la mayor cantidad posible de comentarios y mensajes. Reconoce que sus fans son una parte fundamental de su éxito y que siempre los tendrá presentes en su corazón. Nos cuenta que intenta mantenerse en contacto con sus fans a través de las redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. También organiza encuentros y eventos para conocerlos en persona y agradecerles su apoyo. Afirma que la conexión con sus fans es una de las cosas que más valora de su carrera. Otro tema que surge en la conversación es su visión del futuro. Khan se muestra optimista y confiado en el porvenir. Cree que el mundo está cambiando rápidamente y que es importante adaptarse a los nuevos tiempos. Habla de la necesidad de ser creativos, innovadores y de estar siempre abiertos a nuevas ideas. Su mensaje es inspirador y nos anima a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Nos cuenta que está convencido de que el futuro de la industria del entretenimiento estará marcado por la tecnología y la innovación. Afirma que es importante estar al tanto de las nuevas tendencias y adaptarse a los cambios para seguir siendo relevantes. También nos habla de la importancia de la sostenibilidad y del compromiso con el medio ambiente, temas que considera fundamentales para construir un futuro mejor para todos. En un momento de la entrevista, Khan comparte una anécdota divertida sobre un encuentro inesperado con un fan en un lugar público. Nos cuenta cómo se sorprendió al ser reconocido y cómo se sintió halagado por el cariño del fan. La anécdota nos muestra el lado cercano y accesible de Khan, y nos confirma que a pesar de su fama sigue siendo una persona humilde y sencilla. Nos cuenta que estaba comprando en un supermercado cuando una señora se le acercó tímidamente y le dijo que era una gran admiradora suya. Khan se sorprendió mucho, pero se sintió muy halagado por el cariño de la señora. Se tomaron una foto juntos y charlaron brevemente sobre sus series favoritas. La anécdota nos demuestra que Khan es una persona cercana y accesible, que valora el cariño de sus fans y que no se deja llevar por la fama. La entrevista concluye con un mensaje de esperanza y optimismo. Khan nos anima a todos a creer en nosotros mismos, a no rendirnos ante las adversidades y a luchar por nuestros sueños. Su mensaje es inspirador y nos deja con una sensación de energía y motivación. Nos recuerda que la vida está llena de desafíos, pero que también está llena de oportunidades.
Nos anima a no tener miedo de equivocarnos, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante con determinación. Su mensaje final es un llamado a la acción, una invitación a perseguir nuestros sueños y a construir un futuro mejor para nosotros mismos y para el mundo. La conversación con Can Yaman fue un verdadero privilegio. Pudimos conocerlo en profundidad, descubrir su lado más humano y reflexionar sobre temas importantes como la fama, la autenticidad y el futuro. La calidez de su personalidad brilló a lo largo de la entrevista, y su sinceridad nos dejó con una profunda admiración por su persona. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos realizándola. En resumen, en esta entrevista secreta con Can Yaman, pudimos escuchar de primera mano su historia, sus reflexiones sobre la fama, sus proyectos futuros y su visión del mundo. Can se mostró auténtico, sincero y cercano, y nos dejó con un mensaje inspirador sobre la importancia de ser uno mismo y de luchar por nuestros sueños. Su historia es un ejemplo de perseverancia, dedicación y humildad, y su mensaje resonará en los corazones de sus fans de todo el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido exclusivo y de alta calidad. Nos esforzamos por ofrecerles entrevistas profundas y reveladoras, que les permitan conocer a sus celebridades favoritas de una manera más íntima y personal. Nos encantaría saber qué les pareció esta entrevista. ¿Cuál fue el momento que más les gustó? ¿Qué les sorprendió más de lo que contó Can Yaman? ¿Qué pregunta le harían a Can Yaman si tuvieran la oportunidad? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entrevistas y contenidos exclusivos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima.